Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Análisis en tiempos de coronavirus. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Estamos listos para empaparlos un día más en las noticias internacionales y nacionales. Estoy acompañado aquí en la mesa con mi mamá. ¿Cómo estás, mamá? ¿Bien? Hola, Ricky, ¿cómo estás? Muy bien acá, obviamente. Y pues muy contenta de poder estar nuevamente en este programa Análisis en tiempos de coronavirus. Un tiempo importante para poder desde cualquier punto de vista y sobre todo el análisis de entrevistados de primer orden como los tenemos todos los días, como tuvimos ayer y como los volveremos a tener el día de hoy. Gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, comenzamos inusualmente el programa, no con noticias, ya que en media horita estamos a contrarreloj, tendremos una cadena nacional. Vamos a comenzar directamente con la entrevista con Alberto Bureo, analista económico y consultor independiente. Doctor Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, doctor. Doctor, ayer estuvimos también con un economista, Fidel Márquez, y lo que más me impresionó a mí y a mi mamá fue el porcentaje de empresas que según él quebrarán, que es el 45% de las empresas nacionales. ¿Usted cómo vería esta cifra lanzada por el doctor Fidel Márquez? Yo creo que este momento es difícil poder predecir cifras, valores. Es un entorno que está cambiando día a día y que mucho va a depender de qué hagamos. Lo que sí tenemos que estar muy claros es que es un entorno muy complicado y que exige muchísima flexibilidad. Las empresas, los ciudadanos tenemos que ser flexibles en este entorno y tenemos que adaptarnos lo mejor posible para evitar costos mayores, como es el cierre de empresas o como es el desempleo, que son parte de los problemas que estamos viviendo y esos son los enemigos a los que debemos combatir. Esa flexibilidad de la que usted habla, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Flexibilidad social, flexibilidad de las empresas privadas? Me refiero a flexibilidad de todo tipo. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Estamos frente a un entorno en donde las cuarentenas, hay que estar muy claros, no pensemos que esta es la última cuarentena, sino que van a ser cuarentenas recurrentes. El virus no se va a controlar en una semana, en 2 semanas, en un mes. El virus va a tomar más tiempo y así lo dicen los expertos internacionales. Hablan de que más bien el trabajo que hay que hacer en este momento es un trabajo como cuando uno va en un auto, en una carretera con muchos baches. Entonces, cuando la carretera se pone buena, uno puede acelerar, uno puede soltar un poco la restricción, pero cuando la carretera vuelve a tener mucho bache, hay que frenar. Entonces, eso es lo que vamos a vivir, una carretera que durante los próximos, se habla internacionalmente, 12 a 18 meses, vamos a tener que acelerar y frenar recurrentemente. Es decir, vamos a entrar y salir de cuarentenas de manera persistente durante 18 meses. Eso significa que debemos aprender a producir al máximo entre cuarentenas. Y eso requiere mucha flexibilidad de todo tipo, desde flexibilidad en horarios de trabajo, flexibilidad en las condiciones de pago a los acreedores, condiciones de pago a las instituciones financieras, flexibilidad en condiciones de pago a los trabajadores, es decir, todo un esquema totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Pero ¿quién va, doctor, ¿cómo está? Le saluda Mariela Viteri, gracias por esta entrevista. Yo estoy acá con mi hijo Ricardo Mórtola, pues, en este programa diariamente. ¿Quién va a marcar la cancha para que se den esas flexibilidades de una manera legal? Porque yo he visto que varias empresas, por ejemplo, un específico, en Quito, pues decidió una cantidad de empleados, basándose en un artículo de la ley laboral. Y resulta que ese artículo no aplicaba. Como usted sabe que muchos de los artículos pueden tener esos superfugios, y no va a marcar la cancha para poder nosotros jugar ese partido que usted está diciendo, que tenemos que jugar durante 12 meses de una manera ordenada, adecuada y sobre todo positiva. Definitivamente en este momento se requiere por un lado flexibilidad desde todos los actores que intervienen en la producción. Y eso implica también, sí necesitamos también cambios en leyes. Necesitamos proyectos de ley para poder dar esa flexibilidad a la producción. Es urgente más que nunca una reforma laboral. Una reforma laboral que entienda que la producción no es estable, que no todos somos oficinistas, y mucho menos en el entorno actual, que la producción es muy variable, que sube y baja dependiendo de distintas circunstancias.
Necesitamos reformas también, una modernización al sistema financiero. Eso también requiere una reforma legal. ¿A qué te refieres modernización al sistema financiero? ¿A bajar las tasas de interés? Ese es el objetivo, bajar las tasas de interés, pero hay que saber cómo hacerlo. Lo que no se debe hacer es querer bajarlas a dedo, por decreto. Eso no funciona, eso solo genera escasez y exclusión financiera. Lo que debemos hacer es aprovechar nuestra condición de país dolarizado para modernizar el sistema financiero y atraer a nuevos bancos, atraer la competencia financiera, que se instale en nuevos bancos. Nosotros deberíamos estar compitiendo palmo a palmo con Panamá como centro financiero en la región, porque al ser dolarizado tenemos un atractivo, exactamente, tenemos un atractivo gigantesco. Entonces la manera de reducir tasas de interés es justamente teniendo una competencia a nivel financiero, abriendo el flujo de capitales y haciendo que el Ecuador ingresen al país más capitales, y de esa manera el costo de las tasas de interés va a bajar. ¿Y cómo hacemos con la repatriación de dinero de los mismos ecuatorianos? Que tengan realmente la necesidad de que trayendo su dinero del extranjero no va a tener ningún problema, que usted sabe que va a ser bastante. Lo importante es, al hacer un entorno atractivo, lo que hacemos es que vengan capitales no solamente internacionales, sino también capitales de los mismos ecuatorianos. Entonces, ese es parte del desafío, porque el entorno tiene que ser atractivo. Hasta ahora lo que se ha intentado es obligar a que vengan los capitales. Eso no funciona. Los capitales son muy recelosos. Cualquier cosa que suene a obligación los ahuyenta. Lo que tenemos que aprender es que ahora lo que tenemos que hacer es incentivos y para que sean voluntarios. Si el entorno es atractivo, los capitales van a venir y nos vamos a ver beneficiados. Y aquí esto me lleva a una segunda reforma estructural importante, que es una reforma, una modernización del mercado de valores. En todo país, el mercado de valores es donde las empresas pueden obtener financiamiento de largo plazo. La banca sirve para el financiamiento de corto y mediano plazo. El mercado de valores... Perdón, 18 meses es cortísimo. Necesitamos por eso modernizar el sistema financiero, porque nuevamente al ser dolarizados podemos ser muy atractivos para que los inversionistas internacionales compren papeles en el mercado local, compren esos papeles, el financiamiento que consiguen las empresas, y podemos tener un financiamiento de largo plazo y a tasas más bajas con un mercado de capitales moderno. Entonces son cambios estructurales de fondo que requiere la economía. A esto hay que sumar otros temas adicionales que ahora son más urgentes que nunca, porque necesitamos solucionar de una vez por todas los problemas de competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir, y de esta manera no podemos competir. Estamos en desventaja frente a otros países de la región. Necesitamos trabajar en abaratar el país. ¿Cómo lograrlo? Una de las maneras es a través del comercio internacional, acuerdos comerciales que eliminen esos castigos que existen en la actualidad cuando los productos ecuatorianos quieren ingresar a los principales mercados, empezando por Estados Unidos. Los productos ecuatorianos muchos de ellos tienen un castigo para ingresar a un mercado tan importante como Estados Unidos, mientras los productos colombianos y peruanos no tienen ese castigo. O sea, que es una reforma arancelaria. Sí, debemos seguir abriendo mercados para no depender de pocos mercados y también que ingresen con menores costos. Y segundo, también es importante trabajar en reducción de la tramitología de manera intensiva. Ahora el coronavirus nos obliga a ir hacia el mundo virtual, hacia que todos los trámites sean virtuales. Es el momento para que todos los trámites públicos y privados sean digitales y que además se elimine la mayor cantidad de trámites innecesarios. Esa también es una manera de reducir costos de producción. Ok. Doctora Acosta, ¿quién le va a poner el cascabel al gato de tanta propuesta que usted tiene en la cabeza y que me parece que fluye como un torrente? Pero dígame, todo está bien, pero ¿cómo lo ponemos en orden? ¿Cómo hacemos que ese rompecabezas funcione adecuadamente? Ese es el gran desafío. Lamentablemente los tiempos políticos a veces no coinciden con los tiempos económicos. Hay incentivos de corto plazo, que es llegar, por ejemplo, a la presidencia, o hacerle quedar, 2021, o hacerle quedar mal. ¿En aplazar las elecciones, doctor? Yo creo que eso es algo que tiene que verse con seriedad, es una posibilidad que debemos contemplar. Si es que de todo depende de cómo avance el tema del combate al coronavirus. Como les decía, esto de aquí no se va a solucionar en un mes ni en 2 meses. A nivel internacional se está hablando que pueden ser 18 meses hasta que exista una vacuna que se comercie a nivel mundial. Entonces, eso significa que tenemos que prepararnos para algo que va a tomar tiempo y tenemos que tomar una decisión segura, elecciones seguras. Y eso me lleva a otro desafío,
muy importante que es lo que debemos hacer como productores, como emprendedores, para poder producir de manera segura. Ese es un tema importantísimo. Después del coronavirus no podemos seguir trabajando como lo hacíamos en el pasado. La vida cambió y eso tenemos que estar muy claros. Y no vamos a estar encerrados en la casa durante 18 meses. Pronto tendremos que salir a trabajar, cuando las autoridades lo determinen, pero para poder salir a trabajar también hay una responsabilidad en los ciudadanos, en los emprendedores, en los empresarios, en todos los que producen. Tienen que adoptar nuevos protocolos para trabajar de manera segura. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, un restaurante tiene que volver a ganarse la confianza de sus clientes. Para eso tiene que adoptar nuevas normas, por ejemplo, el aforo. Si antes tenía 100 sillas, probablemente ahora para mantener ese distanciamiento social deba tener 50 sillas. Debe establecer protocolos de limpieza, de desinfección. ¿Cómo va a manejar la cocina? ¿Qué protocolos de desinfección tendrá en la cocina? Entonces, todo ese tipo de cosas deben crearse para cada actividad es distinta, cada actividad es un mundo, pero cada actividad tiene que establecer sus propios protocolos de operación de manera segura para garantizar su seguridad, la de sus trabajadores y también la seguridad de los clientes. Sí, pero no es tan fácil, doctor Acosta. No hay duda que de todas maneras se coge la confianza. ¿Usted vive en Quito o en Guayaquil, doctor? Yo vivo en Guayaquil. Ya, usted vive en Guayaquil. Usted es de Quito, pero vive en Guayaquil, por supuesto. Exactamente. Lo conocemos. Pero, pues, su suegro, Walter Spurrier, escribía que el domingo en El Universo, escribía que nunca en la vida del Ecuador republicano se ha visto algo. Doctor. ¿Hola? Aló, sí, le escucho. Sí. Le estoy diciendo históricamente lo que ha pasado. Realmente nosotros no tenemos un referente histórico como para saber cómo nos podemos comportar y qué la gente va a hacer y cuáles son las consecuencias. Lo escribía su suegro, el doctor Walter. Sí, definitivamente fácil no es un desafío no solo para el Ecuador, sino para todo el mundo. Y vemos cómo hay países que están siendo mejor librados y otros no tanto. Y que en esta batalla tenemos que comenzar a copiar a los que han hecho mejor las cosas. Por ejemplo, yo quiero mencionar el caso de Taiwán. Yo creo que es un caso que vale la pena estudiarlo más a profundidad, porque es un país en donde el gobierno ha aplicado ciertas normas, pero también ha dado un campo de acción y parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Porque lo que hay que estar muy claro de aquí, yo no creo en una solución que venga solo del Estado y que nosotros no hagamos nada, nosotros sigamos con la vida normal, que viva la fiesta. Eso no funciona. En este tipo de enfermedad, la responsabilidad es compartida y hay responsabilidad muy grande de los ciudadanos que debemos asumirla tomando estas medidas que no son sencillas, pero que hay que adoptarlas. ¿Cómo vamos a operar para garantizar la seguridad? El trabajo, cuando se reabran después de las cuarentenas, cuando se reabra la producción, no puede ser igual que antes de que tengamos el coronavirus en el país. Tiene que ser de manera distinta, con protocolos de seguridad, con estándares de otro tipo, para poder generar esa confianza a los clientes y también para tener la tranquilidad para los trabajadores, porque vemos que la gente tiene miedo de contagiarse, y si queremos simplemente decir ya, ahora sí ya hay que producir, pero hagamos lo mismo, y lo que vamos a tener es que muy pronto veremos que los casos vuelven a subir. Entonces tenemos que darnos cuenta que lo importante aquí es que cada uno adopte sus protocolos, cada actividad productiva, que tome parte de su responsabilidad. Que no diga esto de aquí solamente queda en manos del Estado y yo no tengo que hacer nada, eso no es verdad. Cada uno tiene que tomar su responsabilidad y protegerse y proteger a sus clientes y proteger a sus trabajadores. Doctor, discúlpeme la última pregunta, por favor, antes de pasarle a Ricardo Mórtola la palabra. Realmente, como yo le preguntaba si usted vivía acá en Guayaquil, porque usted sabe que nosotros vivimos del comercio. Por ejemplo, un mall, un centro comercial, que tiene tantas tiendas, que no venden. Por ejemplo, hoy día hablaba con alguien que tiene una isla, que vende frutas en medio de la isla, frutas confitadas y tal. Decía, no sé qué hacer. Si entra menos gente en el centro comercial, si entra menos gente en el mall, todas las empresas tenemos que ajustarnos a que realmente nuestra capacidad de ingresos va a ser a la mitad durante todo este tiempo. El problema es que va a ser muy difícil que podamos sobrevivir 18 meses, 12, 18 meses, que es lo que está hablando, con una... Porque si está a la mitad el ingreso, entonces tendríamos que ir a la mitad todo. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, un mall, ¿qué cosas tendría que hacer un centro comercial? Tomar medidas de autoprotección. Ejemplos, ¿qué se puede hacer? Tomar la temperatura al ingreso al mall. Llevar un registro de cuánta gente, ir contando cuánta gente está entrando para garantizar que no haya más del número de personas que es adecuado. Hay cosas que se pueden hacer creativas. Veía, por ejemplo, que en Quevedo
hicieron en una plaza, pusieron unas cuadrículas para que la gente se acuerde siempre del distanciamiento social. Entonces la gente caminaba sobre las líneas, en líneas paralelas, con distanciamiento unos de otros. Son ejemplos creativos, cosas que se pueden hacer. En el Ecuador hay muchísima creatividad, pero eso es lo que hay que hacer. En un centro comercial se podría hacer esas cuadrículas, probar si eso funciona, decirle a la gente, usted camine solamente por las líneas, nunca se mantenga el distanciamiento social, se controla la temperatura del ingreso, se reduce el aforo, es decir, no podemos permitir que haya, si antes había 1,000 personas, que era la capacidad máxima, permitir ahora que entren 500 o 600. Ese tipo de medidas son las que hay que tomar, porque lo que sí es claro es que la producción tiene que reactivarse, porque la economía no aguanta este estancamiento de manera persistente. Y como el problema no es un tema temporal, no es una cuestión de nos aguantamos 15 días más o nos aguantamos un mes, no, tenemos que sobrevivir estos 18 meses hasta que haya una vacuna que se esté comercializando de manera generalizada y que se pueda vacunar a la población. Y a buen precio. Exactamente. Bueno, el Estado tiene que probablemente comprar para poder garantizar a la población de menores ingresos, poder darles esa vacuna de manera gratuita, y quien sí tiene los recursos que la compre en el mercado, pero que de esa manera tengamos el grueso de la población vacunada lo antes posible. Pero hasta que eso se logre, y como digo, pueden ser 18 meses, tenemos que aprender a convivir con el virus. No tenemos otra alternativa. No podemos quedarnos tranquilos, cerrados, sin actividad, porque ahí sí el costo económico puede ser mucho más alto que el mismo costo que está provocando el virus. Ok, doctor, muchísimas gracias. Espero que la próxima semana también podamos conversar con usted. Pues ha sido un enorme gusto. No sé si Ricky, ya para finalizar, porque tenemos una cadena nacional en pocos minutos, pero Ricky le quiere concluir con algo y nos despedimos de usted. Doctor, la última pregunta que le hago no basada tanto en el ámbito económico del Ecuador, sino más mundial. La Vanguardia acaba de publicar un artículo que habla de una guerra comercial por el petróleo. Se ha llevado a que Rusia y Estados Unidos entren en una especie de guerra fría, como se dice aquí, en el tema de cómo, por así decirlo, aprovecharse del momento, ya que Arabia Saudita ha bajado el precio del barril en un 9%, el precio actual del barril es $30, y estos niveles no se han visto desde 16 años, como dice el artículo. ¿Cómo cree que esto va a afectar a la economía mundial? Bueno, vemos que eso está afectando de manera muy fuerte a todos los países exportadores de petróleo. Lo que sucedió ahí es que hubo un desencuentro entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita insistía en un recorte de producción, Rusia no accedió a los pedidos de Arabia Saudita, y entonces Arabia Saudita dijo aténganse a las consecuencias, y comenzó a aumentar la producción de manera fuerte. Entonces el mercado se inundó de petróleo en un entorno en que la economía está estancada, la economía mundial se va a contraer en este año debido al coronavirus. Entonces el resultado es que los precios del petróleo han caído al suelo. Sin embargo, este entorno no es sostenible, estos precios tan bajos no son sostenibles, porque muchos productores ya dejan de invertir con estos niveles de precios, y ya hay presión inclusive de varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos, que está presionando a que se llegue a algún acuerdo para poder restringir nuevamente la producción y que el precio se recupere en algo, porque incluso a Estados Unidos no le conviene, porque tiene la producción de esquisto, es un gran productor de petróleo, y con estos precios tan bajos, esa producción entra en graves problemas, generando inclusive una crisis que podría transformarse en una crisis financiera internamente. Entonces, yo creo que ya hemos visto en los últimos días que el precio del petróleo ha comenzado a mejorar debido a esta expectativa de que se llegue a un acuerdo, a esta presión de Estados Unidos para que se llegue a un acuerdo, y yo creo que en un mediano plazo el precio del petróleo debería mejorar en algo y no mantenerse los niveles actuales, que realmente los niveles actuales para el Ecuador son tremendamente complicados. ¿Usted cree que mejoraría el precio dependiendo a que los máximos exportadores de petróleo nuevamente creen algún tipo de acuerdo? ¿O por qué razón aumentaría el precio del petróleo al estar en un porcentaje tan bajo? El precio debería mejorar por un acuerdo que recorte la producción, porque este momento, como la economía mundial ha entrado en este estancamiento debido a todas estas cuarentenas y estos bloqueos para poder controlar el virus, entonces la demanda está muy débil, y la demanda no se va a recuperar hasta que no se haya superado el virus. Eso va a tomar un tiempo. Entonces la alternativa para que se mejoren los precios es reduciendo la producción, y eso probablemente va a ser el resultado de una negociación entre los distintos países productores. Doctor, ya para finalizar, cuénteme usted cómo está llevando su oficina, su negocio, para ver si le seguimos dentro de las buenas ideas que usted tiene y cómo aplicarlas nosotros en nuestros negocios. ¿Cómo se está manejando? ¿Todo teletrabajo? ¿Tiene diferentes apps?
Nosotros, lo que yo trabajo es una publicación, la publicación económica, análisis semanal, que es algo que aplica totalmente para el teletrabajo. No todas las actividades aplican para el teletrabajo. Nosotros estamos trabajando a la distancia, todo el equipo estamos trabajando, pero cada uno trabaja desde su casa. Y utilizamos las herramientas tecnológicas que afortunadamente nos ayudan muchísimo. Hacemos reuniones, conferencias, demás a través de Zoom, por ejemplo, que es una plataforma para teleconferencias. Hablamos a través de grupos de WhatsApp. Entonces estamos todos trabajando de manera normal, cada uno desde su casa. Entonces en nuestro caso esto de aquí no nos afecta de manera muy grande. Hay otras actividades que sí, las actividades que son presenciales, un centro comercial, un restaurante, un hotel, las cosas son distintas. Pero la publicidad, usted también trabaja en medios de comunicación como nosotros, y la publicidad, por ejemplo, los anunciantes, ¿cómo ve el comportamiento de los anunciantes en estos meses? Se va a ver una caída muy fuerte. Yo estimo que puede ser una caída entre un 20, un 30% fácilmente, porque la realidad es que muchos sectores productivos no están teniendo ingresos, no están vendiendo, si están encerrados, un supermercado que no abre las puertas, no vende. Un almacén que tampoco puede facturar, tampoco está vendiendo. Entonces, eso hace que se reduzca toda la actividad de esos sectores. Y también hay que estar muy claros, hay sectores que dentro de este entorno, sectores ganadores, por ejemplo, sectores relacionados con la salud, con actividades que sí se pueden dar en un entorno de bloqueo, y hay otros sectores, o alimentos, por ejemplo, y hay sectores perdedores, por ejemplo, en venta de vehículos. En este momento yo creo que muy pocas personas van a estar pensando en comprar vehículos o servicios de mantenimiento de vehículos, para dar un ejemplo. Nadie sale, muy pocas personas salen de su casa. Entonces todas las actividades relacionadas con la movilidad están de caída. El turismo, la hotelería. Entonces aquí lo que es importante es ver que definitivamente ese problema que tienen algunos sectores productivos se va a ver reflejado en menos contratación de publicidad, en recorte de gastos, e incluso hay actividades que pueden ser que ya no sean viables en el nuevo entorno. Digo un ejemplo, una empresa que se dedicaba solo a hacer eventos masivos, no va a poder hacer eventos masivos de aquí hasta que no estemos todos vacunados. Entonces podrá olvidarse de tener actividad productiva en los próximos 18 meses o más. Entonces vemos que esto de aquí realmente, por eso hablaba nuevamente de la flexibilidad, implica la flexibilidad incluso para aquellos sectores que son perdedores, saber en qué momento cerrar sus puertas y abrir una nueva actividad en un sector que sí sea viable en el nuevo entorno. No todas las actividades que hacíamos antes, por eso digo, la vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma, al menos en el corto plazo. Entonces necesitamos tener esa flexibilidad para poder migrar hacia esas actividades que sí son viables, que sí son rentables, y también para que las actividades actuales adaptarlas a la nueva realidad. Doctora Costa, un gusto haber estado con usted en esta tarde. Gracias por ese análisis que ha sido muy valioso para todo el público de Radio Fuego 106.5 y todas nuestras redes sociales. Siempre es un abrazo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor.